pareció importante hacer algunas aclaraciones, fruto de los comentarios que recibimos en nuestra cápsula anterior. Son aclaraciones que te van a ser muy útiles al momento de hablar el tema del celibato con alguien. En primer lugar, hay gente que sostiene que el celibato genera trastornos sexuales en los individuos que lo practican. Esto, hermanos, es un disparate. Cuando tú cultivas una virtud, y más aún si esa virtud se la ofreces a Dios, pues te acerca más a Él y por ende mejoras tanto como ser humano como mejoras en tu espiritualidad. Cultivar la abstinencia con los ojos puestos en Dios te hace más fuerte contra el pecado, no más débil. El camino de la virtud te aleja del pecado, no te acerca a Él. Es como si alguien quisiera decir que cuando haces ejercicio o el hacer ejercicio te hace más propenso a ser obeso. Es ilógico totalmente, ¿verdad? Obviamente, hermanos, en cualquier lucha espiritual no es posible la victoria sin la asistencia divina. Tomando esto como premisa, los desafortunados y totalmente repudiables abusos que se han dado por parte de sacerdotes hacia menores de edad no son culpa del celibato, son culpa de trastornos mentales de ese ser humano, seguramente ocasionados por traumas afectivos muy graves y profundos. Este tipo de personas requieren ayuda psicológica o psiquiátrica, dependiendo del origen de su problema. Una persona con un problema así de grave, así se hubiera casado y fuera arquitecto, hubiera cometido los actos que cometió. Recordemos que la mayoría de abusos se dan precisamente y de manera desafortunada en las mismas familias. Hay que ser muy objetivos a la hora de hablar estas cosas y no mezclar con ligereza los temas. Por otro lado, hermanos, por cada sacerdote que hace daño, que no deja de ser un ser humano tan débil como lo somos todos, hay miles que le hacen tanto bien al mundo y que ejercen su ministerio con valentía y total entrega a Dios, en un mundo precisamente que es cada vez más hostil a Cristo y a su iglesia. Pasando a otro tema, hermanos, sí es verdad que en la Biblia se nos habla de que un requisito para ser obispo es que sea de una sola mujer, refiriéndose a que sea casado. Hermanos, en la época de Jesús era casi virtualmente imposible que un hombre esté soltero pasado los 20 años. Así funcionaba el mundo de ese entonces. Parte de una buena exégesis bíblica es situarnos en el contexto histórico. Sin embargo, había hombres que, como Pablo, optaron por el celibato. La iglesia más adelante, asistida por el Espíritu Santo, como lo estuvo cuando juntó la Biblia que tú y yo leemos, consideró que el mejor estado de servicio a Dios para una vida consagrada era el celibato. Ya los argumentos los dimos en la anterior cápsula, pero en el caso del sacerdocio pudiéramos agregar que se sigue el ejemplo de Jesús, quien fue célibe. Si un hombre quiere servirle a Dios, pero no desea ser célibe, pues la iglesia lo acoge con los brazos abiertos. Puede ser diácono, por ejemplo, o también ser como yo y servir desde mi vida como laico. El servicio a Dios involucra muchos campos que también son necesarios para la vida sana de la iglesia y la expansión del cristianismo, que no necesariamente son el sacerdocio o la vida monástica. Esto, hermanos, es verdad y la verdad te hace libre.